Hola y bienvenidos. En esta oportunidad conversaremos sobre el tema y el título tentativo de investigación. Asimismo hablaremos sobre la identificación de potenciales problemas para investigar, las fuentes de estas y algo sobre el planteamiento del problema. Tomás Campoy reconoce que todo problema de investigación puede surgir de experiencias personales o grupales, de observaciones cotidianas, reflexiones particulares y de lecturas sobre la cuestión. Todas son correctas o válidas. Depende de cada uno de nosotros estar atentos a la detección de potenciales problemas de investigación. Para algunas personas es fácil, para otras puede ser difícil. Sin embargo, cuanta más práctica tengamos, pues más sencillo se volverá. Elegir un tema para investigar es una cuestión muy personal. Como dice Tamayo, es importante, crucial, que el problema detectado sea interesante para el investigador. Yo le agregaría que sea un tema atractivo, una situación problemática sexy, por decirlo de alguna manera. Te tiene que gustar y mucho. Solo de tal manera le habremos de dedicar tiempo, paciencia y cariño. El tema está relacionado con el área del conocimiento o con la línea de investigación. Es amplio. En este sentido, mucho más genérico que el título de una pesquisa. Por ejemplo, tema o línea de investigación puede ser tecnología educativa en la universidad. Es una cuestión amplia, hay mucho que estudiar ahí. Por su parte, el título tentativo viene siendo mucho más específico, acotado, en contexto, como la idea central de lo que se investiga o se investigará. Siguiendo con el ejemplo anterior, un título tentativo para el tema propuesto puede ser Desarrollo de competencias digitales para docentes de la Universidad Nacional de Asunción en el contexto de pandemia por coronavirus. Notamos que el título es puntual y en contexto. Según Hernández Sampieri y Mendoza Torres, un título debería tener de 12 a 20 palabras aproximadamente. Ahora hablemos sobre el planteamiento del problema. Dependiendo qué autor hayamos leído, pues tiene sus componentes o elementos. Si es Tomás Campoy, consta de objetivos general y específicos, preguntas de investigación, viabilidad y justificación. Si es la doctora Estelvina Miranda, se empieza por describir el problema percibido para seguidamente hacer la formulación genérica del problema. Esta en forma de pregunta principal y preguntas específicas. Luego se revisa la viabilidad. Después se formulan los objetivos general y específicos. Y finalmente se redacta la justificación. Para Hernández Sampieri y Mendoza Torres hay 5 componentes: los objetivos, general y específicos, las preguntas de investigación, la justificación, la viabilidad y la evaluación de las deficiencias en el conocimiento acerca del problema detectado. Para mí esta diferencia entre autores no es sustantiva. El planteamiento del problema de hecho es una reflexión itinerante, al menos debería de serlo, en sus distintos componentes o elementos. Es decir, si en un componente se introduce un ajuste o mejora, conviene revisar y actualizar también los demás elementos. Recordemos que lo más importante en una investigación científica es la coherencia, la lógica de los procesos para resolver o paliar un problema. Yo recomiendo para la problematización partir de la percepción que tenemos sobre un fenómeno. Esta percepción, ojo, no necesariamente es verdad. ¿Por qué? Porque puede ser una opinión, una creencia, una sospecha, a veces incluso un prejuicio. No es lo mismo doxa que episteme. No es lo mismo opinión que ciencia. Por eso el segundo paso sugiero sea contrastar el problema que detectamos o percibimos con la literatura científica. Es importante hacer la revisión de los antecedentes del proyecto. Es decir, la primera revisión de la literatura para saber de dónde obtener información pertinente y válida, no de cualquier rincón del vago. Entonces es necesario saber quiénes son genuinos expertos en la materia, esto para no incluir en nuestro estudio a cualquier Juan de los Palotes, sin ninguna solvencia académica o investigativa. Nos ocupamos de reconocer qué se sabe y qué no sobre la cuestión a nivel científico. ¿De qué manera se investigó al respecto? ¿Y qué teorías o paradigmas son los actuales o vigentes? Después conviene que pasemos a revisar la viabilidad o factibilidad del proyecto. ¿Qué tiempos y recursos, materiales o de talento humano,
tendremos disponible para la gestión investigativa. Seguidamente me parece oportuno pasar a la formulación genérica del problema, en forma de interrogante principal, que esté claro, preciso, en contexto, qué es lo que se quiere responder al concluir la investigación. Luego, nos ocupamos de la justificación, o sea, las razones, los motivos, el propósito, la finalidad o la visión de investigación. ¿Qué aportará la investigación? ¿A quiénes? ¿Y de qué manera? Finalmente, los objetivos. Uno general, como misión, como aquello que debe lograrse o alcanzarse puntualmente con la pesquisa. Y al menos 3 específicos, como sugiere Campoy. Estos deben ser procesos ordenados para el logro del objetivo general. Prevé entonces como mínimo un objetivo específico de diagnóstico, un objetivo específico de desarrollo y un objetivo específico propositivo. Ejemplo de objetivo general, siguiendo con el ejemplo de tema título. Desarrollar competencias digitales para docentes de la Universidad Nacional de Asunción en el contexto de pandemia por coronavirus. Para lograr esto y como proceso, se pueden prever como mínimo 3 objetivos específicos. Primero, diagnosticar las competencias digitales de los docentes de la Universidad Nacional de Asunción. Segundo, implementar una propuesta formativa para el desarrollo de competencias digitales tomando en cuenta el diagnóstico situacional. Y tercero, proponer un plan de desarrollo de competencias digitales con base a la evaluación de la propuesta implementada. Muy bien, hasta aquí nuestra síntesis de contenido. Muchas gracias por la atención. Hasta la próxima.